Mucha atención, el presidente Andrés Pastrana a esta hora atiende una rueda de prensa a la nueva, como integrante de la nueva Fuerza Democrática. En la ciudad de Neiva. La rueda de prensa, la vocería para que los colegas, los diferentes medios de comunicación le pregunten al expresidente Pastrana acerca de su presencia en la ciudad de Neiva. Petro de incluir a los narcotraficantes en el eventual acuerdo de reconciliación nacional? A ver, muchas gracias. Primero saludar a todos los amigos, colegas periodistas que están hoy aquí. Gracias por estar acompañándolo. Gracias a Carlos Ramiro, a Jorge Eliseo, a Jaime, en fin, a todos los amigos que están hoy acompañándonos. Primero que todo quiero agradecerles especialmente por un acto que acabamos de celebrar muy emotivo, de poner una ofrenda fronal a la estatua de mi padre, Misael Pastrana Borrero. Y la verdad que les agradezco, Carlos Ramiro, Jorge Eliseo y a todos los amigos, este gesto, que es claramente lo que nosotros hoy estamos representando en Colombia. Un hombre que lo único que hizo fue servirle a su departamento, su padre Misael Pastrana, Misael Pastrana Borrero y Andrés Pastrana Arango, una familia que siempre hemos servido y que queremos continuar sirviendo a nuestro departamento del Huila. Y tristemente ahí está reflejado lo que significa el gobierno de Petro: el vandalismo, la intolerancia, el irrespeto institucional a las figuras de quienes han servido a este país. Hoy lo que estamos viendo nosotros es un movimiento como el nuestro, con tolerancia, con respeto, discrepamos de lo que es el gobierno de Petro, pero nunca llegar a lo que ha patrocinado el próximo, o vemos hoy que se ha venido patrocinando por el gobierno y por representantes de este gobierno, que era la destrucción de nuestras ciudades, de nuestras instituciones y de nuestros símbolos. Y eso es lo que vimos reflejado cuando la primera línea hizo lo que hizo, de destruir a nuestras ciudades. ¿Quién iba a pensar inclusive que tumbaran el monumento a nuestro libertador? Que hoy no existe en Bogotá el monumento al libertador Simón Bolívar y a los héroes que lucharon en todas las batallas que ahí estaban escritas por darnos la libertad. Por lo tanto, mil y mil gracias de verdad de nuevo por este gesto que valoro inmensamente. A ver, Jorge, ayer lo decía y antes de ayer lo decía en un Twitter: reconciliación, ¿qué significa? Uno se reconcilia con una persona que conoce, con una persona que ha tratado. Cuando he tenido alguna diferencia, nos hemos separado y después nos reconciliamos, o con la señora, o con la novia, o con los amigos, o con los parientes, pero siempre es con alguien con el cual uno se ha conocido. Lo que quedó clarísimamente demostrado con el presidente Petro, como lo dijo él, reconciliación con los narcotraficantes. Hay una reconciliación con los, yo diría, con los contratistas del M-19. Recordemos que fue el M-19 el que Pablo Escobar, mi secuestrador, contrata a los sicarios del M-19 para masacrar a nuestra Corte Suprema de Justicia. Entonces, el gesto de Petro ayer es esa reconciliación del presidente de la República con el narcotráfico. Es más, lo que yo he venido insistiendo, si revisamos este primer año de gobierno, Petro le ha incumplido al pueblo colombiano, pero ¿a quién le ha cumplido? Solamente Petro le ha cumplido a los narcos, a los paras y a la guerrilla. Al resto del pueblo colombiano todo nos ha incumplido. Entonces es gravísimo, porque ahí está clarísimamente mostrado la relación del M-19 de Petro con el narcotráfico, proponiendo esta reconciliación que al final la quieren enmarcar en la denominada paz total, que no es otra cosa que el disfraz para legalizar el narcotráfico en Colombia.
Blanca Fanny de micrófono C. Doctor Andrés Pastrana, en el departamento de Huila, o el departamento de Huila figuraba como, en el mapa político, como un departamento conservador. El Partido Conservador parece que desapareció aquí en el Huila. ¿Será que con la nueva Fuerza Democrática va a recuperar toda esa gente que está volando por en uno y otro partido? Yo creo que sí. A ver, Blanca, mira, yo creo que, a ver, cuando yo me retiro al gobierno en el año 2012, yo dejo 32 senadores y 64 representantes. Hoy, para ponerlo en un contexto, el Partido Conservador tiene 14 senadores y 26 o 27 representantes. ¿Ok? Entonces fíjense lo que dejamos nosotros y cómo hoy lo han acabado. Hoy lo que tenemos enfrente a nosotros no es el conservatismo. Hoy el senador Cepeda y el senador Trujillo lo que presiden es el petroconservatismo, que es distinto al conservatismo. Nosotros, los conservadores, los de herencia conservadora, porque imagínense, Blanca, ni siquiera el presidente del Directorio Nacional Conservador, el senador Cepeda, es conservador. ¿Dónde nació Cepeda? En la Nueva Fuerza Democrática, en el año 1991. Ni siquiera él nació en el Partido Conservador, nació políticamente en la Nueva Fuerza. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Cuando muchos colegas, ahora que estoy recorriendo el país nuevamente, me preguntan, presidente Pastrana, ¿usted dejó el partido? O le preguntarán aquí a Chavarro, le preguntarán a Cabrera, a Salazar, ¿ustedes dejaron el Partido Conservador? No. Ellos dejaron el partido. Ellos dejaron los principios y valores. Y nosotros lo que estamos tratando de recuperar es esos principios y valores. Porque la verdadera doctrina conservadora está aquí. No nos digan que Cepeda es más conservador que un Pastrana, o que un Trujillo es más conservador que un Pastrana. Aquí está la verdadera esencia del Partido Conservador. Y además hemos invitado, como lo hicimos en el año 91, a liberales, a independientes, jóvenes, mujeres, sin partido. Pero por eso le quiero decir hoy, aquí desde Neiva y desde Huila, también a todos los colombianos, como lo he venido haciendo. La democracia, afortunadamente, nos da a nosotros 4 años, cada 4 años, la posibilidad de corregir el rumbo. Eso es lo que vamos a hacer el próximo 29 de octubre. Voy a pedirle, nadie que se considere conservador puede votar por el petroconservatismo. Y por eso le pido yo a los conservadores que voten y castiguen a esos conservadores que son hoy partido de gobierno. Porque el Partido Conservador sigue siendo un partido de gobierno con el Partido Liberal y el Partido de la U. Entonces le vamos a decir los conservadores de Colombia al petroconservatismo, no. Ustedes no nos representan a nosotros. Y no estamos de acuerdo con ustedes y se los vamos a demostrar en las urnas. Porque además yo tengo otra preocupación. Y es que el 30, todos y muchos de ellos van a regresar. Los de la U, los liberales, los conservadores, esos petroconservadores van a regresar al gobierno. Porque ellos simplemente están haciendo una campaña criticando al gobierno para tratar de ganar consejos y curules o gobernadores para posteriormente regresar al gobierno. Vamos a castigarlo porque ese petroconservatismo nos engañó y traicionó a sus electores. Porque es más, lo que yo digo, si a nosotros nos hubiera gustado Petro y sus propuestas, pues lo hubiéramos acompañado. Pero como no nos gustaban, hoy somos la antítesis. Petro representa exactamente lo contrario del Partido Conservador. Mire, yo presido la Internacional Demócrata de Centro, somos 106 partidos del mundo de la centro derecha. 106. ¿Cuál es mi contraparte? La Internacional Socialista. Y está bien. Otro gran amigo que la presidía, Papandreou, ex primer ministro de Grecia, fue la presidía el presidente del gobierno español. En esa Internacional Socialista, ¿quién está? Partido Liberal y el M19. Son miembros de la Internacional. ¿Por qué? Porque son afines en muchas cosas y yo lo respeto. No son afines a nosotros y por eso nosotros presidimos la centro derecha, como le digo, yo creo que es la mayor organización hoy política. Entonces reitero, a esos petroconservadores no los vamos a respaldar. A esos petroconservadores los vamos a castigar en las urnas y eso es lo que aspiramos que hagan todos los conservadores el próximo 29 de octubre. Juan David de Eva Noticias. Expresidente, ¿por qué llegar hasta ahora, escasos 2 meses de las elecciones, no considera un poco tardío, digamos que esta presentación, por ejemplo, acá en el departamento de Huila? Juan David, porque hace 2 meses me dieron la personería jurídica.
entiendes? 3 meses, no fueron 2. Con muchos problemas, cuando había muchos enemigos. Especialmente el temor del Partido Conservador que nos quedemos con sus bases y con sus entes. La nueva fuerza democrática, ¿por qué pedimos la nueva fuerza de nuevo? Porque no somos ni nos identificamos con ese petroconservatismo. Entonces teníamos que tener una alternativa como la tuvimos en el año 91. Entonces, ahora hemos tenido, y tú recordarás todo el embate que se ha hecho contra la nueva fuerza. Primero, demandaron la personería jurídica. Que no podíamos tener la personería jurídica. Y desde aquí le digo a todos los amigos del Huila, tranquilos, todos los que quieran ingresar a la nueva fuerza, los que lo hicieron ya y los que inscribimos con nuestros avales, nadie puede tener la absoluta tranquilidad, todos, que nadie va a ser castigado, ni con transfugismo político, ni con doble militancia. Porque la sentencia que nos reintegra a nosotros la personería jurídica de la nueva fuerza democrática es la base de la Corte Constitucional para regresar la personería jurídica al nuevo liberalismo. Es exactamente la misma sentencia, casi, porque son 2 partidos muy afines en lo que sufrimos desde el punto de la violencia. Fíjate, entonces vienen diciendo que la nueva prensa va a perder la personería jurídica, que se les va a castigar con transfugismo, que se va a castigar con doble militancia. Nada de eso es cierto. Muchos amigos han renunciado al Partido Conservador, muchos de otros partidos se han ingresado a la nueva fuerza democrática sin ningún problema. Entonces, yo creo que lo que hemos hecho en 2 meses de trabajo, un poco más, 3 meses de trabajo, es muy importante. Hemos inscrito ya inscribimos 3.000 avales. Hemos entregado 3.000 avales. Muy importante. En todo el país. En algunos lados, menos en el Huila, en otros lugares más, por lo que usted decía. Porque no teníamos verdaderamente las bases y estamos reconstruyendo el partido y sembrando esta nueva semilla para el año 26. Eso es lo más importante. Pero decirle algo, Juan David, hoy también aquí a todos, en Colombia solo hay un partido de oposición y se llama Nueva Fuerza Democrática. ¿Por qué? Cuando nacimos, yo he tenido discusión con mis directivos, con la directiva del partido, porque muchos conservadores, amigos míos, liberales, amigos míos, independientes, amigos míos, pidieron los avales y yo no se los pude dar. ¿Por qué? Porque la instrucción como director de la nueva fuerza, como presidente de la nueva fuerza fue: no coavalamos nadie que tenga aval del partido de gobierno. ¿Cuáles son los 3 partidos de gobierno que ya los dije? El conservador, el liberal y la U. Esos 3 partidos, muchos amigos tenían el aval de los partidos. Yo le dije, no puedo tenerlo porque sería incoherente. Imagínense ustedes que hoy yo respalde un candidato conservador. ¿Qué va a decir la directiva conservadora? Mira, Pastrana, nos critica en público, pero por debajo nos está respaldando candidatos. En política, Misael Pastrana me enseñó eso, coherencia, y es lo que hemos sido coherentes. Yo, y soy crítico, el Centro Democrático ha avalado candidatos liberales. El Centro Democrático tiene candidatos avalados por partidos de gobierno. Creemos de Fico Gutiérrez, tiene candidatos avalados con partidos de gobierno. Y otros partidos tienen. Yo los únicos avales y coavales que hemos dado es con Cambio, con el Centro Democrático, Partido Conservador, Movimiento de Salvación Nacional, Colombia Justa y Libre, que también tenemos en muchos lugares coaliciones. ¿Por qué? Porque somos el único partido de gobierno, porque yo no vería que ellos no pueden salir a hacer oposición, porque salen y hacen la oposición, critican al gobierno, pero por debajo están respaldando los candidatos del gobierno. Listo. Aguato Moro de La Nación. Señor presidente Pastrana, bienvenido al Huila. Buenos Gracias. días. El conservatismo se acabó en el Huila, podría uno decirlo, yo con 25 años de experiencia en el periodismo, por ambición, porque algunos líderes se dedicaron simplemente a lucir el trapo azul y se olvidaron de las bases. Gómez Hermida, Hernán Andrade, los mismos Lozada, hijos del asesinado Jaime Lozada. Le puede pasar lo mismo a la nueva Fuerza Democrática, conservadores que llegan al poder, la región con problemas, necesidad, vías, un empujoncito al alcalde de turno, un empujoncito al gobernador de turno,
pero no se siente que realmente haya quien haga ese ejercicio. Podría ocurrir el mismo fenómeno, usted que fue conservador y hoy está en la Nueva Fuerza Democrática, podría ocurrir el mismo fenómeno. ¿Cuál va a ser la diferencia de la Nueva Fuerza Democrática con ese partido conservador lánguido? Porque hasta la sede de Neiva la pusieron, creo que en venta o en arrendamiento. A ver, Albatros, no individualice, generalice. ¿Qué más corrupto que el gobierno de Petro y el pacto histórico? ¿Qué más corrupto? Ese es el gobierno más corrupto de la historia de Colombia. ¿Qué más corrupto de Odebrecht? Campaña del presidente Santos. El partido del presidente Santos recibió en el 2010 y en el 2014 sobornos de Odebrecht. ¿Qué más corrupto que Ernesto Samper, que el narcotráfico se compró la presidencia de Colombia en cabeza de Ernesto Samper y me la robaron a mí? ¿Qué más corrupto que hemos denunciado que el Partido Liberal en cabeza de Simón Gaviria recibieron recursos de Odebrecht cuando él era directivo del partido, su padre hoy es directivo y todavía no nos dan respuestas, Albatros? Mire la Nueva Fuerza. 2 campañas, 3 campañas, 4 campañas, nunca nadie ha podido decir que recibimos o un recurso de los paras o un recurso de los narcos, o que nos violamos los topes electorales. Y la Nueva Fuerza tuvo 2 veces presidente de Colombia, no creo que nos haya ido tan mal. 2 elegimos. La segunda más alta votación en el año 91, después del M19, porque no me dejaron ir al sur del país a recorrer el sur que les habíamos ganado. Y ganamos la presidencia de Colombia en el año 94 y en el año 98. Y dejamos 32 senadores y 64 representantes. Eso es lo que está sucediendo, por eso nace la Nueva Fuerza, Albatros. Porque ese partido no es lo que representa a nosotros. Y aquí queremos gente joven, gente nueva, gente renovada, mujeres, jóvenes que entren a participar. Tenemos 3 mesecitos apenas de trabajo. Ahí vamos bien, ahí vamos, como digo. Estamos sembrando esta semilla y aspiramos, porque yo coincido con usted. El gran problema en la política hoy es que los partidos políticos primero abandonaron a sus electores, no se identifican con ellos, no representan a las bases, liberal, conservador, todos ellos igual. Yo en eso coincido con usted, y lo que tenemos que llegar es a eso, a que esos partidos vuelvan a ser los representantes y los voceros de las bases. Y segundo, los partidos se acabaron porque hoy, hablo en el caso de lo que era el Partido Conservador, aquí se volvieron partidos parlamentaristas. Aquí es cada parlamentario cuidando su cuentica de poder. Mire, es que en el Huila me dieron el seguro social, yo me voy al gobierno. Que en la costa me dieron Coldeportes, allá estoy. Y resulta que no hay una política de coaliciones serias para recuperar el poder. Entonces coincido contigo, o nos modernizamos o se acaban los partidos políticos. Hoy tenemos una cantidad de nuevas herramientas, pero lo más importante es ver cómo atraemos a los jóvenes y a las mujeres que entren a participar de la política. Porque hoy la verdad se ha dicho. Hoy a veces yo digo que hasta los jóvenes, cuando uno los invita al sector privado a participar de la política, a veces dicen, no, presidente. Y yo digo, es que tienen el miedo a las sillas, es el temor a las sillas. Un joven dice, ¿yo para qué me meto si me va a investigar la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía? ¿Para qué? Si estoy tranquilo en mi oficina. No, aquí tenemos que comprometernos todos y vamos a comprometernos. Y eso es lo que aspiramos con la Nueva Fuerza Democrática, de comenzar a dejar sembrar esta primera semilla para el año 2026. Para terminar aquí con tu pregunta, las elecciones del 29 de octubre son las más importantes de la historia de Colombia. De la historia. Porque aquí el 29 de octubre, la centroderecha, ganamos las alcaldías de Bogotá, de Cali, de Medellín, mantenemos Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Cúcuta, Neiva. O las ganamos o no vamos a ver la presidencia en los próximos 30 años. Y yo desde aquí lo digo, lo dije ahora en una revista, la derrota histórica del pacto histórico será el próximo 29 de octubre. Los vamos a derrotar y vamos a retornar en el año 20. Julio Díaz, Blue Radio. Sí. Doctor Pastrana, muy buenos días y bienvenido, o buenas tardes, buenos días todavía. Mi nombre es Julio Díaz Sánchez, soy corresponsal de Blue Radio. Bueno, mi pregunta es la siguiente, doctor Pastrana.
Si bien es cierto, el gobierno viene hablando de paz, de la paz total, de los diálogos con el ELN, pero uno puede observar que en el país se ha desbordado el tema de las disidencias de las FARC y otros tantos grupos armados ilegales que vienen creando zozobra. Para no irnos tan lejos, el departamento del Huila no ha sido ajeno a ese tipo de violencia. En menos de 3 meses han sido incinerados 3 vehículos, 2 de servicio público y el día anterior un vehículo de transporte de alimentos en el municipio de La Plata. Y el vehículo de los desminadores en Baraya, sí señor, serían 4 vehículos en menos de 2 meses. Masacres, hoy acaba de ocurrir una masacre en Putumayo, en Mocoa, 4 muertos, 2 hermanos asesinados en Algeciras, Huila. ¿Cuál es su teoría o cuál es su lectura frente a este proceso de paz cuando los grupos al margen de la ley y armados residuales como la disidencia de las FARC vienen creando esa zozobra y esos actos de terrorismo en el territorio colombiano, doctor Pastrana? A ver, ya lo hemos dicho. Al único que le ha cumplido Petro, y usted lo acaba de reafirmar, es a los narcos, a los paras, a la guerrilla, a la FARC, al ELN. Es a los únicos que le ha cumplido. Y con los únicos que verdaderamente le ha dado todo. Hoy tenemos un ejército desmantelado. A mí me llama la atención, ahora despegaba yo de Bogotá, y con todo el esfuerzo que me tocó a mí hacer en el Congreso de los Estados Unidos para crear el Plan Colombia, ver todos los helicópteros parqueados, los arpías parqueados, los helicópteros de transportes parqueados, y la guerrilla masacrando a los colombianos, y el presidente respaldando, y su ministro de Defensa respaldando a la guerrilla, respaldando al ELN, respaldando a las FARC, y abandonando al pueblo colombiano. De verdad que da tristeza, porque el esfuerzo que tuvimos que hacer en 4 años para lograr que nos dieran todos los recursos para crear el Plan Colombia, que cambió el país. Es que el Plan Colombia pasó de ser un Estado fallido a ser un Estado viable. Con el Plan Colombia fortalecimos como nunca antes en la historia de Colombia nuestras Fuerzas Armadas y de Policía, que fue lo que le permitió, una vez inició la guerra en el año febrero del 2002, cuando la FARC se para en la mesa, iniciamos esta guerra que afortunadamente el presidente Uribe la continuó, porque sin Pastrana no hay Uribe, porque lo que me pasó a mí, cuando yo llegué con Samper no había botas, no había tiros, no había aviones, no había helicópteros, no había transporte, no había nada. Yo recuerdo siempre la primera declaración del general Tapias cuando le dijo, bueno, presidente, ¿cómo? Le dije, general, ¿cómo está viendo las cosas? Me dijo, presidente, estamos perdiendo la guerra. Y eso es lo que está pasando hoy. Están absolutamente maniatados nuestras Fuerzas Armadas y Policía. Ahí estamos viendo. Hoy la inteligencia está desmantelada. Están desmantelando la inteligencia de Colombia. Tenemos un director de la policía que fue mi edecán de policía en Palacio, el general Salamanca, buen amigo mío, a quien quiero mucho. Yo le dije el otro día, oiga, general, deje de cuidarle las espaldas al presidente de la República y al ministro de Defensa, que ellos tienen cómo cuidárselos. Vaya al entierro de sus soldados, de sus policías, acompañe a sus policías en los municipios, vaya y dele las manos, vaya y dele ánimo, pero no esté ahí atrás simplemente para tomar una foto. Yo no he visto, no sé si ustedes, colegas, han visto la foto del general Salamanca en un entierro de un policía. Yo no la he visto. Yo no la he visto. O que el ministro de Defensa esté acudiendo a los entierros y acompañando a los militares en todo Colombia. Entonces, eso que está diciendo usted es gravísimo. Es que hoy ya no se puede volver a transitar por Colombia. ¿Cómo puede entender usted? Me corrigen ustedes, creo que la semana pasada renunciaron 38 oficiales, entre tenientes, coroneles, mayores, capitanes y subtenientes de la policía. Por ejemplo, los helicópteros, que es lo que más nos costó, con lo que estábamos ganando la guerra, hoy parqueados. Los pilotos militares están renunciando, ¿por qué? Porque pierden sus horas de vuelo, como no están volando, los tienen absolutamente parqueados, están renunciando. ¿Usted sabe cuánto vale entrenar un piloto de helicóptero? Dejar esos helicópteros botados como los está haciendo. Y aquí están protegiendo, precisamente es a la guerrilla, al narcotráfico, a los paramilitares, porque mire, yo digo una cosa, hoy el gobierno de Petro se sostiene en una base, en una coalición. Esa coalición de Petro, ¿quién es? ¿Quién sostiene a Petro? El Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido de la U, Mancuso y Macaco. Eso es lo que está defendiendo en este momento a Petro, que es lo que estamos viendo, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que tenemos que crear hoy aquí, porque mire lo que está pasando, y lo pongo yo en contexto con los Estados Unidos. En Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos tiene la posibilidad de indultar,
Pero ahora Petro se arrogó la posibilidad del indulto. Entonces hoy cuando hay un criminal que ha atentado contra un presidente de la República o criminales que han masacrado a los colombianos, los dejan libres en la calle con la denominada gestor de paz. Todos estos criminales, eso es un indulto. Que él se ha arrogado como presidente y no le corresponde. Él no puede estar indultando a todos estos criminales, inclusive con delitos que han cometido de lesa humanidad, y no han pagado ni un solo día de cárcel. Entonces esto es muy grave, porque estamos perdiendo de nuevo la seguridad que durante tantos años nos tocó conseguirla, y lógicamente esto va de la mano también, y tengo que decirlo, de un proceso de paz que es un fracaso. Aquí no hay proceso y no hay paz. El presidente Santos, cuando le ganamos las elecciones, le dijimos al presidente que estábamos dispuestos a colaborarle, se compró al Congreso para aprobar un proceso de paz que no ha traído sino violencia a Colombia. Y lo peor, el proceso de paz de Santos lo que dejó fortalecido fue el narcotráfico, porque al entregarle a las FARC la fumigación, pasamos de 40.000 hectáreas que dejamos con el Plan Colombia a 300.000 hectáreas en el gobierno de Santos, y hoy estamos llegando a las 500.000 hectáreas en el gobierno de Petro. Red Noticias. Gracias, señor presidente. Buenos días. Veo que usted habla mucho del Partido Conservador y pues se sabe que su origen es conservador y su carrera básicamente la hizo con el Partido Conservador. Nació con el Partido Conservador. Usted en la actualidad critica a su partido, pero durante muchos años pues tengo entendido que pues, usted también lideró el Partido Conservador, se dedicó al lentejísmo. Usted está recogiendo básicamente a muchos de los conservadores para formar su nueva fuerza democrática. ¿Qué garantía le da a usted a sus electores para decir que no se van a dedicar a esta práctica de venderse al gobierno de turno? Que hay partido. Resulta que ya no hay partido. Y el partido se toma decisiones como partido. Pero además te digo algo. Mira un ejemplo solamente, solo mira un ejemplo. 4 años de gobierno de Andrés Pastrana. 4. Yo le entregué al Partido Liberal la mitad de mi gobierno porque yo quise. No porque tuviera un acuerdo con ellos. Porque yo quería despolarizar el país. Y ahí está un hombre que hoy aspira a la gobernación del Huila, mi ministro de Agricultura. Rodrigo, es lo que yo represento y lo que representaba. Mire quién estaba en el gobierno. Juan Manuel Galán, viceministro de Juventud. Alfonso Valdivieso, embajador en las Naciones Unidas. Augusto Galán, embajador ante la UNESCO. Néstor Humberto Martínez, ministro del Interior. Humberto de la Calle, embajador en Londres. ¿Sigo? Eso no era lentejísmo, coalición política. ¿Qué responsabilidad política? Es más, yo nazco con la Nueva Fuerza Democrática y gano la presidencia con la Nueva Fuerza. La Nueva Fuerza Democrática ha elegido 2 presidentes, no el Partido Conservador, fue la Nueva Fuerza Democrática. 1994 y 1998. Una no la robaron y otra la ganamos. Entonces, lo que es importante aquí es mantener esa coherencia, como te digo yo, política, porque eso que hay allá, es decir, yo sigo siendo conservador, mis doctrinas y mis principios. Los que dejaron de ser conservadores son ellos que se fueron con la izquierda radical como Petro, y por eso el petroconservatismo. Y por eso la preocupación mía que otra vez todas estas reformas que estamos luchando para que no pasen en contra del pueblo colombiano el 29 de octubre o el 30, que esta gente vuelva a esas bases, a que les den la mermelada y vuelvan al gobierno y que pasen esta reforma. Entonces, por eso la importancia de que el 29 de octubre la gente de Colombia piense bien por quién va a votar, tenga muy claro por quién va a votar, porque también hay mucha gente disfrazada, como digo yo, con otros partidos, pero en el fondo son del pacto histórico. Entonces, eso yo creo que es lo más importante. César Velandia, RCN. Expresidente, buenos días. Eso. El gobierno insiste en presentar la reforma laboral. ¿Qué opinión le merece ese nuevo paso? No, que sigue por eso la preocupación. Es una reforma precisamente que va a castigar es el trabajador colombiano. Y si ya habíamos hecho una crítica a la anterior y esta es peor la que están presentando. Por eso la preocupación que digo, si de verdad los partidos políticos están haciendo oposición, porque yo no entiendo cómo de verdad, hay partidos que salen a hacer campaña en contra del gobierno, pero en el fondo están respaldando al gobierno. Esos proyectos, si los partidos los consideran que no son viables, que son el exceso, o lo rechazan, o comienzan a trabajar en reformas para verdaderamente modificar todos esos proyectos. Pero aquí, lo que pasa, lo que tenemos que tener en cuenta es una cosa, y perdón que la pregunta la lleve a otro lado.
Todo esto que está haciendo Petro son cortinas de humo para tapar los escándalos de corrupción de su gobierno. Como digo yo, el gobierno más corrupto en la historia de Colombia ha sido y es el gobierno de Petro. ¿Y qué es lo que está haciendo Petro? Fíjese usted que cada vez que hay un acto de corrupción, cada vez que se confronta al gobierno, o cada vez que no explica por qué se desaparece, o cada vez que no explica por qué no llega a un lado, siempre saca. Entonces empezaron a decir todos los colegas de los medios, mire, lleva 84 reuniones que no ha ido el presidente de la República, que no ha estado presente, y suelta entonces reforma laboral. Que resulta que su hijo Nicolás Petro comprometió 27 funcionarios, entonces sale y dice reconciliación nacional. Está tratando, porque es que a mí me llama la atención, porque además uno cuando dice el proyecto de reconciliación, le preguntan ayer al ministro del Interior y dice, no, a veces es apenas una idea que tenemos. A ver, señores, entonces, ¿en qué estamos? Entonces, aquí, esto es lo que me preocupa. Yo sostengo algo y creo que el gobierno Petro terminó el día que Nicolás habló. Ese día se acabó el gobierno. Porque no hay gobierno que resista. En primera instancia, el presidente de la República cuestionado, imputado por haber violado los topes electorales con el gerente, hoy presidente de Ecopetrol, gerente de su campaña. Ese es un tema penal que debe responder el presidente y su gerente. Su hermano acusado del pacto de la picota de ir a negociar con los narcotraficantes recursos para que ellos pudieran evitar la extradición. Tercero, Nicolás hablando exactamente de todos los escándalos de la entrada de los recursos del narcotráfico a la campaña de su padre y posteriormente de toda la campaña electoral. Y cuarto, secretaria de la presidencia, jefe de la Casa Militar, un coronel que se suicida, ¿qué está pasando al interior de Palacio? A ver, todos estos escándalos hacen ingobernable este país. Imagínense ustedes solamente el día de mañana que la Fiscalía y la Justicia colombiana empiecen a citar a 27 funcionarios, altos funcionarios del Estado. ¿Qué país resiste? Lunes, cítese al señor ministro del Interior. Al otro lunes, cítese al señor embajador en Venezuela. Al otro lunes, cítese al embajador en Francia. Al otro lunes, cítese al presidente de Ecopetrol. Al otro lunes, a la secretaria de la presidencia. Al otro lunes, cítese al presidente de Ecopetrol. En fin, eso no lo resiste un país. Y afortunadamente, y aquí quiero hacer el homenaje, porque se lo merece y le corresponde, de lo que está haciendo Francisco Barbosa como fiscal general de la Nación. Un hombre honesto, un hombre limpio, transparente, pero lo más importante, cumpliendo con el ejercicio del poder. Fíjese el ataque de celos del presidente de la República con el fiscal, porque yo digo que ese fue un ataque de celos. Ah, no, es que yo no recibo a los industriales de Colombia porque aplaudieron al fiscal general allá en la Andi, en Cartagena, cosa que uno no entiende. Pero es que aquí, señor presidente, aprenda, hay un funcionario que está cumpliendo con su deber para el cual fue elegido y usted un funcionario que no está cumpliendo para su deber. Es que no hay gobierno. Y no lo digo yo porque van a decir es que Pastrana solo es la oposición. El propio presidente de la República le llama la atención a sus ministros porque no ejecutan. Eso significa que no hay gabinete y que tampoco hay gobierno. Finalizamos con César, por favor. Sí. Gracias, presidente. César Ramírez León. Tres preguntas, si me las permiten, muy rápido. La primera, cuando Nicolás Petro dijo que iba a hablar con los colombianos, nos recordamos de los cassettes de Andrés Pastrana en torno a la presidencia del entonces presidente que subió. ¿Qué cree usted que va a pasar con todo lo que va a denunciar Nicolás Petro? ¿Va a acabar el gobierno? ¿Lo van a echar a la cárcel? ¿Qué va a pasar? La segunda, presidente, ¿cuántos alcaldes, gobernadores, concejales y diputados cree que la fuerza democrática va a poner en el país? Y la tercera, veo al doctor Carlos Ramiro Chávarro con usted. Sí. ¿Hace parte del equipo? Sí, claro que sí, si está aquí hace parte del equipo. Esperamos que pronto llegue la nueva fuerza como va a llegar a la nueva fuerza. No sé si él renunció o no. Ahora le pregunto a usted. Mire, segundo, a ver, el tema de los cassettes. A ver, claro, tristemente con los cassettes, claro que aquí César y queridos colegas hay que explicar qué es un cassette, porque el otro día lo dije yo en radio
Yo no, es que yo entregué los narcocasetes. Yo digo, un joven de 21 años de decir, ¿y esa vaina qué es? Pastrana habla que entregó un cassette. Oiga, ¿es cierto? Oiga, Pastrana, ¿qué cassette? ¿Qué es un cassette, hermano? No, es que yo lo puse en Betamax. Betamax, ¿esa vaina qué es? Betamax, bueno, no, entonces, los jóvenes no saben, pero a ver, cuando entregamos las grabaciones, ¿qué pasó? Fue una difusión. Yo recuerdo que Fernando Araujo me decía a mi buen amigo, exministro de Desarrollo y posteriormente canciller, cuando lo liberan de su secuestro, que cuando se baja el helicóptero todo el mundo con el teléfono lo miraba y él decía, oiga, pues estos que me miran con el teléfono, ¿no? Y todo el mundo estaba tomando las fotos, pero claro, 6 años secuestrado, no entendía. Bueno, a ver, yo lo que creo decir con los cassettes, tristemente, con los narcocassettes no pasó nada. Hicimos la denuncia, quedó absolutamente comprobado el ingreso de la campaña de Samper por los recursos del narcotráfico, como el cartel de Cali se compra la presidencia de Ernesto Samper Pizano. Tanto es así que fíjense que Ernesto Samper, en una campaña que está comprobada la entrada de los recursos del narcotráfico, el cartel de Cali dice que sus 2 campañas, la campaña de Petro y la de él, recibieron igualmente recursos del narcotráfico y sale a defender. Hay confesión de parte, cosa que no entendemos. Tercero, aquí hay un tema distinto. En ese momento había recursos del narcotráfico. Hoy hay un tema penal de por medio. Pero aquí, ¿qué pasa? El fiscal, si ustedes miran lo de Nicolás Petro, tiene 2 aristas. Una por la cual fue llamado a declarar que fue por la entrada de los recursos del Turco Isaca y de Santa López Sierra, el hombre Malboro, cuando su padre lo abandona con ese tuit que lo deja en la jauría con los leones, el joven decide hablar y dice, voy a hablar sobre el resto de la campaña. Entonces aquí hay una investigación que va por un lado, pero por el otro lado hay una investigación que está en manos de la Fiscalía. Lo que no sabemos hoy los colombianos es qué ha confesado Nicolás en la Fiscalía, porque lo otro es un juicio que ya se estaba abriendo. Entonces, aquí lo que es importante es, como lo ha dicho, y lo sabemos los colombianos, y aquí hay abogados y somos abogados, Nicolás se acoge ahí a un principio de oportunidad. ¿Y por qué se acoge al principio de oportunidad? Se acoge al principio de oportunidad, y para acogerse a un principio de oportunidad, que el único que lo puede dar es el fiscal general de la Nación, tiene que haber pruebas contundentes, si no, no se lo van a dar. ¿Me explico? Si el señor Nicolás Petro llega y dice, es que yo le di tanta plata, le dieron tanta plata, tal día, tal hora, todo esto tiene que demostrar las pruebas y las evidencias para eso. Entonces, mientras no las tenga, no se lo dan. Y una vez dado el principio de oportunidad, ya no se puede tumbar el principio de oportunidad. Entonces, si se le da el principio de oportunidad a Nicolás Petro, tiene que ser muy sólido para que se le dé el principio de oportunidad. Si no, va a terminar pagando 20 o 25 años de cárcel. Entonces, yo creo que hay una labor de la Fiscalía que está haciendo, y le está haciendo muy importante. Ayer, inclusive, leía, porque lleva casi todos los días reuniéndose. Ayer en Barranquilla fueron 7 horas. Segundo, mire lo que pasó también aquí, que es muy grave. ¿Por qué el presidente de la República viola también una norma jurídica que es que no podía ir a visitar a su hijo? Y no podía ir a visitarlo porque el juez fue muy claro diciéndole, ninguna persona testigo que tenga que ver con la campaña o con lo que estamos investigando puede visitarlo. Y resulta que el presidente, todos sabíamos que estar investigando a Nicolás por la campaña de su padre no podía ir a visitarlo, a pesar de que no lo hubiera creado, no podía ir a visitarlo porque se estaba violando el tema de la justicia. A mí me llama la atención ver en redes y ver a veces algunos colegas de los medios de comunicación que dicen, pues que el presidente podía ir a verlo porque no estaba imputado todavía por la Fiscalía. Se les olvida un pequeño detalle, que creo que ya tiene 2 denuncias en la comisión de acusación, por lo tanto ya estaba siendo investigado, no podía tampoco acudir. Y por último, nadie está obligado a declarar en contra suya o de su familia, eso lo sabemos todos como principio del derecho penal. Entonces aquí hay un tema muy grave. Segundo, yo hago una pregunta. Petro, ¿cuándo recibió los recursos del narcotráfico ilegales y violó los topes? ¿Como presidente o como ciudadano? Como ciudadano, no como presidente. Entonces, ¿lo debe investigar la comisión o lo debe investigar
el fiscal. Lo mismo en la campaña de Santos, y lo mismo con la campaña del Partido Liberal de la llegada de los recursos del narcotráfico. Los investiga, creo yo, la Fiscalía, porque en el 2010 Juan Manuel Santos era simplemente un ciudadano que recibió recursos. Ya en el 2014 era presidente. Ese ya es otro tema. Entonces ahí hay un tema bastante complicado. Pero yo creo que todo lo que hemos visto en la Fiscalía, para que Nicolás César haya denunciado 27 altos funcionarios de la administración, tiene que tener pruebas muy sólidas, y que eso es lo que yo creo que está recogiendo en este momento la Fiscalía o los fiscales, porque aquí lo que también tenemos que entender es la independencia de los fiscales. Una cosa es el fiscal general, pero otra son todos los fiscales que hoy están actuando. Y para terminar, yo digo, uno no sabe por dónde salta la liebre. Usted habla de los narcocassettes, yo presento los narcocassettes, se me viene el gobierno de Samper encima, Gaviria no hizo absolutamente nada por proteger la democracia, el presidente se me viene el país entero. Mis amigos políticos lo saben, yo pasé de tener el 80% de popularidad a tener el 80% de impopularidad por haber denunciado la entrada del narcotráfico a la campaña de Samper, ¿cierto? No pasaba nada, no había redes sociales, yo dirigía medios de comunicación. Cuando uno dirigía un medio de comunicación, eso salía al día siguiente o a los 3 o a los 4 días, hoy sale al minuto siguiente. Entonces es una cosa distinta, porque ya las redes van a estar mucho más activas. Se citó a tal persona, se citó, dijo esto, lo otro. El proceso 8000 nace de los cassettes, lógicamente. Pero ¿dónde explota, si se me permite la expresión, el proceso? ¿Por qué? ¿Por qué explotó? ¿Por qué salió de verdad a la luz pública de una forma tan fuerte? Porque resulta que el tesorero del cartel de Cali, Murcillo, empieza a confesar que habían entregado unas camisetas a la campaña y comenzaron a jalar la pita por ahí y llegaron al presidente de la República. Lo mismo puede pasar aquí, porque ya en el principio de oportunidad que te estaba diciendo anteriormente pasa algo. Por el principio de oportunidad ya hay conductores, hay choferes, hay secretarias que están diciendo yo quiero hablar. Porque si mañana en la Fiscalía dice no, es que la secretaria tal fue la que recibió los recursos y ella no está en principio de oportunidad, cuando llegue ya al principio de oportunidad el fiscal le puede decir no señora, muchas gracias, porque ya como todo el mundo contó que usted recibió y usted no dijo nada, no se puede acoger. Entonces aquí hay temas que no sabemos por dónde puede saltar la liebre. Fíjese lo que pasó con el coronel. Uno no sabe si mañana va a hablar su guardaespaldas, qué pasó con los conductores, qué pasó en la presidencia, qué pasó en los sótanos de la presidencia, en fin. Ahí hay muchos temas que no sabemos por dónde pueden salir y que pueden comenzar a aparecer. Lo mismo con Odebrecht, porque una cosa es que hoy 110 personas están vinculadas con el tema de Odebrecht, pero están apenas en los términos medios, porque faltan los directivos. Ya la revista Semana esta semana sacó los directivos de la campaña, quiénes manejaban la campaña, cómo se manejaba la campaña, y esto empieza a crecer. Y es más, si están imputando, no sé si imputen al señor Marcelo Odebrecht o a los vicepresidentes que operaban en Brasil, toda esta gente puede comenzar a hablar, porque si no hablan, pierden el principio de oportunidad de los Estados Unidos. Entonces aquí hay un tema que es muy complicado y que tenemos que esperar. Señores, muchísimas gracias. Dominamos usted rueda de dijo prensa, por que el favor. 29 son las elecciones ¿Qué candidato importantes. va a tener ¿Por aquí en el quién van a Parlamento? votar en 40, el Huila 40. para la gobernación? ¿Cómo? ¿A quién recomienda No, por usted ahora que no, vote? hoy venimos a hablar hoy tenemos más o menos 40 O sea que la amigos. candidata que tienen escrita como Partido Conservador no la aconseja usted que vote por ella. Ya me oíste por qué. Muchas gracias, señores. ¡Suficiente ilustración! Muchas gracias, señores. Muestran un momentico de pie para tomar una foto. A ver. Doctor Pastrana, ¿cuántos candidatos tienen para que...? Aquí tenemos en un corto periodo de tiempo 40 avales nuestros, algunos amigos que van con firmas independientes, pero avalados por la Nueva Fuerza Democrática, 40 en el Huila, tenemos 3.000 en el país, y bueno, ahí estamos comenzando a sembrar de nuevo. ¿Los del Huila qué se van a presentar? Creo que hay consejos, asambleas, alcalde, y coavalados algunos alcaldes. ¿Alcaldía de? Garzón, Teruel, Rivera Rivera, y consejos de Neiva,
Garzón, Guadalupe, Pitalito, Tesalia. Por ahora no. El homenaje a su padre. Sí, bien, la verdad que muy sentido, agradezco a todos los amigos míos, a los amigos lógicamente de Misael Pastrana, este homenaje pues precisamente aquí en Neiva, en el Huila, su tierra, que fue la cual trabajó todo el tiempo y por la cual hizo política toda la vida, y por eso nos sentimos pues de verdad muy contentos de estar regresando hoy aquí al Huila. ¿Qué sintió cuando estuvo frente a A ver, pues mucha emoción, ¿no? Porque además yo más que con Misael Pastrana, más que era mi padre, era mi amigo. Con él manteníamos una relación muy estrecha de toda la vida. Yo lo acompañé a él desde que era muy jovencito, cuando él era ministro de gobierno, en aquella oportunidad lo acompañaba a recorrer el país. Posteriormente, después lo acompañaba en sus campañas. En fin, siempre tuvimos una relación muy cercana, y la verdad que fue muy lindo poder ver, triste por ver lo que ha hecho este gobierno y lo que representa este gobierno, el vandalismo, haber atacado las instituciones, la democracia, la tolerancia. Eso es exactamente todo lo contrario que hoy Misael Pastrana representó. Eso, lo que representa Petro, es exactamente lo contrario, y por eso es que no entendemos que un partido como el Partido Conservador hoy esté respaldando ese gobierno. ¿Alguna anécdota de cuando él era presidente y se apenas un niño? Muchas, porque me acompañaba a mis caminatas y bueno, muchas cosas. Gracias. Ahora sí, cuéntenos un poco de los candidatos. Muy rápidamente. Vamos, Albatros. Yo no tengo exactamente ese dato aquí ahorita. Bien, transmisión en vivo para Facebook, Periódico La Nación, YouTube La Nación Digital. La nueva Fuerza Democrática, en manos del expresidente Andrés Pastrana Arango, en una rueda de prensa aquí en la Hostería Matamondo, que a esta hora finaliza. Van a presentar los candidatos de la nueva Fuerza Democrática, que hoy han llegado con su camisa verde y sus diferentes logos: candidatos a consejo, candidato a la alcaldía de Garzón, Huila, nos han dicho, y a algunos otros cargos de elección popular. La presentación de estos candidatos será en la parte externa, aquí, mejor dicho, en la parte externa de este salón, aquí en la Hostería Matamondo.